amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, estamos nuevamente con ustedes aquí en nuestro programa Conexión Directa. Y a esta hora nos ponemos en contacto con el padre Severiano de Cáceres, Anaya, quien está allá en la línea para hablar, conversar y entretenernos y sobre todo hacernos conocer de tantas cosas tan importantes de lo que tiene nuestra provincia. Hoy hablaremos de costumbres y también nos referiremos al distrito de Huambos. Padre Severiano, buenos días aquí en el Perú. Buenos días, Jaime, a ti y a todos los amigos oyentes de Radio Santa Mónica. Muy bien, pues padre, aquí también, como siempre, gustosos, y ya vamos a dejar un poquito la historia, la fundación de Chota, vamos a dejar, pero no hay que olvidarnos de Melchor el Verdugo, ¿no? Melchor el Verdugo, que nos ha dado ahí tantas cosas, tantas habilidades, tantas destrezas que tiene, y hoy hablaremos un poco de las costumbres que seguramente también se vinculan a la cultura, a las tradiciones de nuestro pueblo, ¿verdad? Muy bien, sí, sobre todo la historia también de esos distritos, que es importante conocerla, que es tan importante como la de Chota. Efectivamente. Y, Y ahora sí, hablaremos netamente de Huambos, padre. así es. Y lo primero que tenemos que hacer es de qué Huambos estamos hablando. No se cuento que pase como pasa en muchas partes. Chota hay, hasta en España, hay una olla que se llama de Chota. Y cuando no sabemos de qué Chota y qué lugar está, pues nada más que vemos Chota, pensamos que todo es de nuestra Chota, de la Chota, mi niña Chota, ¿no? Y resulta que no. Y así ocurre, por ejemplo, hablando de Chota, cuando se le pone una calle en Chota de poner, que es un nombre brillante en Chota, que se está luchando para liberar a Perú, ¿no? Para que nombres de nombre luchador, pero no en nuestra Chota, no en el centro poblado que ahora, entonces, la hacienda de Chota, en Pataz. Así que José Sabinas no es chotano de nuestra Chota querida, sino chotano de lo que ahora se denomina centro poblado menor. Chota Motil eran dos haciendas en la colonia pues igual Huambos. Primero tenemos que hacer es ubicar a Huambos. Huambos se encuentra en la provincia de Chota, sabemos, provincia de Chota. No hay otro que un solo. Mientras que en Perú hay muchos. Y sabemos que en el departamento de Cajamarca pues no hay otros Huambos tampoco, ¿no? Bien, entonces los límites lo sabemos, lo saben. Es muy fácil, ¿no? Sexi está por el sur, el distrito de Xexi, que es de la provincia de Santa Cruz. El distrito de Chancay Baños, ahí que tanta gente viaja entre costumbres, que hablamos de costumbres, pues una de las costumbres de mucho tipo ir a los baños, no solamente los baños del Inca, de Cajamarca, sino los baños del distrito de Chancay, que está enseguida ahí, limitando con Huambos, muy cerquita, ¿no? Nada más traspasar un poco la cordillera del Atlántico hacia el Pacífico, pero muy, muy poco. Que por ahí, ojalá fuera algún día la carretera, por ahí, por arriba, ¿no? Bueno, bien, para llegar rapidito a Chancay y a Chota y evitar esos 20 kilómetros de la Peña de los Lobos. Bueno, ya sabemos dónde nos ubicamos, ¿no? Los caseríos de Huambos también conocen los de Huambos, ¿no? Pero de nuestros amables oyentes, Huambos y os tienen, pues la Chancomar, la Pauca, el Ipayat, Caruaruto, el Añico, enseguida Chiribamba, Yonque, Ayacir, Chentén, si lo conocemos, y límite un aires de Chentén, Chiribamba Baja, Yiquillipampa, Abamba,
Chacra, yo era obispo de Chacra, un caserío pequeño que estaba de la, del, de secundaria de Huambos, muy cerquita, ¿no? Que ahí sí estuvieron los agustinos. Ahí se celebra San Agustín de Putuchacra, en Putuchacra, ¿no? Bien, la Pacha, otra Pachamá, no la Pacha nuestra de Chota, sino hay una Pacha precisamente por toda después Chentén arriba, y en el límite de las aguas, en dirección hacia Chota, entre el Atlántico y el Pacífico, caminando hacia los baños, ahí enseguida, casi al final, muy cerca de los baños del Inca, La Paz. El Chaco, Chococirca, Alto Mollebamba, Santa Rosa de Tumar, otra Santa Rosa, ¿ves? El Sauce, Marapampa, Tres Cruces, La Unión, Yuramarca, Las Pampas, El Tingo, Putarbillo, Suchabamba Baja, antes hemos dicho la Alta, Los Toches, Cusilguán, mucho eucalipto ahí, Suchabamba Alta, Chucalpa, Chiple, Mitoconga y Pachacucho. Bien. Ya por lo menos lo han oído en Radio Santa Mónica, que tiene cantidad, como ven, de caseríos, unos más pequeños, otros grandes. Bien, vamos ubicando el distrito de Huambos. Y antes que no solamente existe nuestro Huambos, hay en el mundo unos que se llaman Huambos, terminado en S, y otros que se llaman Huambo. Hay que tener cuidado, repito una vez más, para no equivocarse del lugar y confundir nuestra historia, porque no es raro verlo en algún autor que habla de Huambos. Usted no está hablando del Huambos de Chota. ¿Ha visto escrito usted en algún documento Huambos y usted cree que todos los Huambos y los únicos Huambos que hay pues son los que están en Chota? Hay, por ejemplo, Huambas, no Huambos, que fue una hacienda del Departamento de la Libertad, provincia del distrito de Trujillo, Huambas. Huambicona, es una aldea del departamento de Ayacucho, provincia de Cangallo, distrito de Huambalpán. Huambo es un río formado por muchos riachuelos, algunos de ellos bañan el valle de Hualcabamba, departamento de Amazonas. Huambo, sin S. Huambo también hay no lejos del distrito de Santa Rosa, en el departamento de Amazonas, la provincia de Chachapoyas. Y en la provincia de Chachapoyas también existió el pueblo de Huambos. Hay documentos, hay que tener cuidado cuando se estudia la Chota. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando pues toda esa historia, ¡ay, qué bonito! Ya encontré un documento precioso, un Huambo. Sí, pero si esto no me suena, a mí no me suena. Claro, de Chachapoyas. Hay un Huambos en Chachapoyas. Hay otro Huambo en el departamento de Ancas, provincia de Huaylas, distrito de Carás. Hay otro Huambo en el distrito de Ancas, provincia de Huaylas, distrito de Quillo. Hay otro Huambo solamente, sin ese, pueblo del departamento de Ancas, provincia de Huaraz, distrito de Marca. Bien, y hay otro Huambo también en Ancas, provincia de Cajatá. Bueno, hay mucho Huambo en muchos departamentos de Perú, mucho Huambos. Pero ese otro Huambos está ahí, hay que tener mucho cuidado, el que está en Chachapoyas, ¿no? Eso se confunde y está muy cerca, y hay acontecimientos históricos que pues parecen que coincide con el nuestro, pero no es el nuestro. Bueno, pues y eso ya tenemos ahí para que por lo menos vean algunas cositas sobre Huambos, también Hacienda de Caña en el departamento de la Libertad, ojo, Huambos, Hacienda de Caña, departamento de Libertad, provincia del distrito de Trujillo también. Y hay Huambos, capital del distrito del mismo nombre de la provincia de Chota, que es el nuestro. Eso por decir algún Huambos y Huambos, etcétera, etcétera. A mí, cuando yo estuve un tiempo en Huambos, llegó una carta que me venía a la parroquia, pero que era para Huambos, parroquia de Huambos. Pues, si esto no me corresponde a mí esta carta. Y era un Huambos que había por Piura, otro Huambos que había. Igual, una parroquia de Huambos. Bien, como ves hay que tener mucho cuidadito porque en Huambo es muy fácil a veces
pues equivocarnos, ¿no? Entonces hay cosas que se escriben. Un libro, por ejemplo, hay de un señor un libro que se llama Alonso Ramos Gavilán, Vida y obra del cronista de Copacabana, comentando un libro, dice, el libro peruano clásico y raro que salió de la imprenta limeña de Jerónimo de Contreras, indispensable para cualquier estudio que se pretenda hacer sobre la etnohistoria andina y la eclesiástica del primer siglo de la dominación española en el Perú. Y es una crónica del padre agustino Fray Alonso Ramos Gavilán. Y eso lo confunden ahí, pensando cuando cita Huambos, estamos hablando del distrito de Huambos. Dice así alguno. Desde entonces ya no figura su nombre entre los frailes residentes del santuario, pero hay datos que aseguran haber estado doctrinando en las provincias de Huambos y Huamachuco. Y no se está refiriendo a nuestro Huambos, sino lo confunde. En documentos que te encuentras, ¿no? Mira ¿por qué es que los confunden? Huamachuco está cerca de nuestra zona, entonces resulta que están hablando del sur, ¿no? Ramos Gavilán es un Alonso, es de Osa, o sea, un agustino. La historia del célebre santuario Nuestra Señora de Copacabana, pues tiene esa cita, ¿no? Del Huambos. Bien, pues ya vamos viendo un poquito. Ahora, para conocer Huambos es muy importante, pues siempre que comenzamos a hablar y nos interesa, parece que lo más importante, la Fundación Española. Calma, que Huambos ya existía también como existía Chota. Otra cosa es que después como pueblo ya lo fueran fundando, ¿no? Pero es muy importante la arqueología, que enriquece y ha enriquecido sin duda la historia de la humanidad como ninguna otra ciencia. Hay una gran parte del pasado no escrito del hombre que la arqueología ha logrado entrañar. Es una ciencia importantísima y hermana de la historia, la arqueología. Bien, pues hay sitios arqueológicos que tenemos que destacar para comprender un poco de qué Huambos estamos hablando y la importancia del Huambos a través de la historia, sobre todo en tiempo incaico. Sabes que sí es la provincia de los Huambos. Exacto, conociendo la historia de Huambos. Ya nos decía Padre Severiano, Huambos y Huambos, ¿no? G y H, pues en esa historia, y de las comunidades, ¿no? Santa Rosa de Tumbar, que está bien al fondo, que limita ya casi con una de las comunidades de Cutervo. También nos ha hablado de algunos caseríos y que tienen pues una, vamos a decir, una característica diferente, porque hay también algunos restos arqueológicos, en fin. Padre Severiano, le seguimos escuchando. Sí, y precisamente he citado y hablado y he querido en nuestra conversación de esta tarde sobre los distritos que hemos comenzado ahora, pues saber que la arqueología es esencial y los restos arqueológicos debemos protegerlos. Y sé que, pues creo que el año que viene hay elecciones, ¿verdad? Hay elecciones y pronto también hay alcaldías y habrá para congresistas, ahora no sé si también van a ser senadores, en fin. Y comienzan a hacer proyectos de, bueno, este es mi proyecto para el Perú, este es mi proyecto para mi distrito, este es mi proyecto para la provincia de Chota. Por ejemplo, vamos a centrarnos siempre un poquito en lo nuestro, la provincia de Cutervo o, bueno, la provincia de Huaraz, donde nos estén escuchando en este momento. Es muy importante en nuestro proyecto de desarrollo y en nuestro proyecto que queremos presentar para saber que nosotros queremos mejorar nuestro distrito, queremos mejorar nuestros caseríos, también considerar como una parte muy importante no solamente una carretera que necesitamos, que es fundamental, o el agua potable, o en fin, 1000 proyectos, la escuelita, el centro de salud, que son fundamentales para el ahora. Eso no deben faltar nunca de nuestros proyectos. O el desarrollo de nuestra agricultura y ganadería, ¿no? Cómo mejorar la agricultura, la ganadería, cuidado del agua,
la siembra de árboles fundamental. Bien, todas esas cositas y otras miles que podíamos citar, pues son parte importantísimo de un proyecto, de una persona que dice, yo tengo un proyecto para mi pueblo, yo voy a desarrollar mi pueblo, yo voy a poner a mi pueblo en un salto en la historia. Pues bien, dentro de este salto en la historia, también está la arqueología, porque tenemos restos arqueológicos por todo. Por ejemplo, el Camino de Champañán recorre todo el distrito de Huambos, ¿eh? Y está todo destruido, casi destruido, o sea, un poquito salvado. Y hay restos arqueológicos por todo Huambos, hacia la montaña, Nosahuilca, toda esa zona, y al revés, Huambos Viejo, caminando por de Chentén, hacia los baños del Inca, perdón, hacia los baños de Chancay, pues ahí sí hay otros Huambos Viejo también, que fue palacio ya lo veremos después, de los incas. Era un clima, por ese airecito que hay, que era muy bueno para la salud. Y el Inca se pasaba a veces ahí descansando más de un mes. Fíjate, y decía, no, pasa uno por Huambos cuando yo era joven, no. ¡Ay, cómo se acostumbra usted en Huambos! O con esa niebla, con eso, ¡ay, todo oscuro, qué frío, qué aire! Es sano, ¿no? Sano. Digo, los restos arqueológicos de protección están todos tirados por el suelo. Están todos a la buena de Dios. Uno llega y lo mismo se lleva una piedra para su casa, por ejemplo. Si tú pasas por Huambos, pues muchos restos arqueológicos que existían diseminados antes en el pueblo ahora de lo que es el distrito de Huambos, Huambos capital, si tú te das cuenta, hay muchas casas de Huambos que tienen el dintel de la puerta de una piedra antigua, grande, que perteneció a un palacio, que perteneció a varios restos arqueológicos que existían en la capital del distrito de Huambos. O sea, podemos, si vamos, algunas están ya tapadas, unas con barro, otras con cemento, y otras están dentro de las casas, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimas piedras capaz pues de reconstruir una parte importante del Huambos incaico, o del Huambos de Chavín, etcétera, y anterior, ¿no? Pero vamos, antes de la colonia, que como nos está pasando con las chulpas, cada vez por tres escucho a veces cuando pongo la radio, tengo tiempo para escuchar noticias o leo algo de las noticias de Huambos, han destruido la chulpa de no sé qué, se ha caído o las torrecitas de allá de Chetilla, etcétera, etcétera. Tengo que tener un cuidado, una conservación, una ley ya bien dada y sobre todo, más que leyes, las leyes se las lleva el viento, una conciencia del poblador, que esto es nuestra historia, que esta es nuestra riqueza. Recuerdo ahora cuando yo estaba en lo que yo llamo el Gran Señor de Chota, en el santuario del Gran Señor de Chota, uno de los acompañantes, y solamente eran dos, por lo secreto que es el lugar, y al verme emocionado a mí, me dijo, ¿y esto por qué crees que es importante para nuestra Chota, para nuestro Perú? Me dijo, se quedó sorprendido de que yo me emocionara, de que yo pusiera tanto empeño en que esto debía ser puesto en valor y que lo conozca Perú y que lo conozca el mundo entero y salvar todos los restos arqueológicos que hay en ese, que es la historia de nuestra Chota, que es la fundación de nuestra Chota, el Gran Señor de Chota, ¿no? Que he dicho muchas veces, tan importante como el Señor de Sipán. ¿Por qué? Digo, tú no sabes que si esto lo ponemos en valor, pues mira, toda esta zona de Chota, las chacras, los animalitos, van a dar de comer a miles de turistas que van a venir aquí. Desde la papa hasta el oyuco, de la racacha, de los huevos de la gallina bueno de corral, de una sopa rica de gallina, del caldito verde, del cuy con papa, cuy frito, cuy chactao, cuy de mil maneras, y entonces eso es una riqueza. Una familia que tiene una pequeña granjita, qué sé yo, 40, 50 o 20 o 10 o 15 cuyes, pues puede vender un cuy
a otro señor que puede tener ya un pequeño comedor donde los turistas pues quieren comer como era antiguamente, que eso es lo que le gusta a la gente, al turismo, la originalidad, lo antiguo, lo básico, lo que era de nuestros pobladores, que se conserva. Y entre ellos está la comida tan sana. Entonces, mira, uno tiene el negocio de el restaurante, el otro tiene el negocio de, pues, un hotel para que se pueda dormir esa gente. El otro tiene un negocio de un mototaxi que va a recorrer estas carreteras suavecito, porque trazamos un circuito de turismo y se va viendo, pero a ver, no solamente se ve los restos arqueológicos, se ve esas cochas que hay, esas lagunitas que hay de agua, se ve el árbol verde y hermoso, se ve nuestros cuyes, ay mira, así está, sí son los cuyes, así se alimentan, se ven nuestras gallinitas como comen sanas en el campo, se ven nuestros maíces, se ven nuestras papas, es la flor de papa, por ejemplo, eso a miles de personas de Perú que viven en Lima, pues no lo conocen y no han tenido el gozo de estar en un sembrado de papas hermoso con la flor de la papa y ponerle ahí el guainito la flor de papa, qué linda flor. No. Cosas bellas, cosas tan hermosas. ¿Ves? Sí. Esta es la historia, Y, la historia viva, padre, la historia que tenemos que sí. dar. Sí. Y además, padre, porque en Huambos es una zona de granos, ¿no? De la arveja, la cebada, el trigo, que aún todavía hay, ¿no? Aunque ya el ajo macho, pues, desapareció un poco, vamos a decir ya. Bueno, pero puede recuperarse el ajo macho, que era fundamental. Bueno, lo más famoso de Huambo, entre las costumbres más famosas, es el ajo macho. Yo recuerdo un alcalde que falleció, casi es mártir de la campaña electoral, se cayó de un caballo, siendo la campaña, era alcalde, pero se quería otra elección, se cayó y falleció al poco tiempo. Lo llamaban, creo que es Mariano, sí, Ajo Macho. Don Mariano, Ajo Macho era un amigo, un trabajador por Chota, estuvo de alcalde. Bien, pues esto es lo que vamos, ¿no? La recuperación, el cuidado, no tener abandonado esas piezas y el gastar también unos soles en un proyecto de reconocer y restaurar nuestra historia. Y nuestra historia no conoce con la llegada de los españoles. Resulta que somos libres, que vamos a siempre, y vuelta a darle la guerra a la Fundación Española de Chota. ¿Y por qué no buscamos la fundación original, la primera fundación de nuestro pueblo? Porque si no hubiera estado fundado Huambos, ahí no llega ningún español para fundar la Fundación Española. Llegan donde hay gente, y esa gente llegó hace muchos siglos anterior a la conquista española, ¿no? Y dejó una cultura y dejó unas costumbres que son buenas, que hay que recuperar. Hay que recuperar. Eso es amor a nuestra tierra, es amor a la historia que nos va a enseñar pues cómo vivir nuestra vida. Y al no conocer nuestra historia, pues estamos ignorantes de la gran riqueza que tuvo ese pueblo. Sí, veo que en el Perú, cuando hay una ceremonia, cuando hay un desfile, bueno, nos hinchamos el pecho y el corazón con exaltar nuestros antepasados incas, Oiga, cuidadito con las palabras que decimos, porque todo lo que tienen los incas los tenemos en el suelo y no nos importa un pepino, no hemos puesto un dedo para poner toda la riqueza del imperio incaico en su valor. Ahí estoy yo y eso es lo que quiero, que abramos los ojos, que abramos la mente, que abramos el corazón, que abramos los proyectos de desarrollo de nuestro pueblo a la arqueología, a la historia, a conocernos, a valorarnos y a que vuestros hijos, vuestros nietos conozcan. Mira, oye, nos hablan y hay un libro que ha escrito el padre Severiano y dice ahí que no sé qué castillo va a haber aquí, qué palincas, aquí no hay nada, enteras tiradas. No vemos nada, no vemos. La gente quiere ver. Es este palacio.
Lo que Y se para ocurre... en 2 lugares de Huambos, ¿no? Por Ujú. ejemplo. Lo que Y ocurre, bueno, padre, como usted ha dicho, falta ese compromiso, esa responsabilidad para ir conociendo con mayor profundidad nuestra historia, las evidencias que usted ha referido, desde la Fundación de Chota, por ejemplo, son elementos que se nos pone ahí para que las autoridades, las instituciones pongan de su parte este proceso de investigación y vayamos definiendo, porque como la historia cuándo podría terminar, ¿no? Porque son investigaciones, son procesos, pero que aún falta poner de nuestro lado, vamos, esa buena intención de encontrar y vayamos estructurando un plan de investigación para alcanzar estos propósitos y no descuidar lo que ya existe a la vista, pero aún falta por descubrir mucho más. Conexión directa con el padre Severiano de Cáceres, quien nos va haciendo entender y esa motivación precisamente que tanta falta hace aquí en nuestro pueblo, desde las instituciones, para ir potencializando pues lo que necesitamos, conocer esta historia, estas costumbres que aún a veces se van perdiendo, pero por descuido muchas veces, ¿verdad, padre? Dejamos ahí y nos acordamos de vez en cuando. sí, sí, es una pena, por eso yo ahora en la historia pues es muy importante y en este programa nuestro abrir los ojos, que la gente escuche y hay sobre todo, tenéis buenos corresponsales, por ejemplo el corresponsal de Huambos, César Torres Lachos, pues yo lo conozco hace muchos años y sé que es un inquieto de todas estas cosas, ha escrito incluso un libro sobre el distrito de Huambos y también cuando yo estuve pues queriendo conocer todas estas cosas, agenciándome de cantidad de fotos que tengo, gracias. Pues él me tenía muchas fotos porque él conoce estos centros arqueológicos de que vamos a hablar, conoce porque es inquieto y está eso. Por ejemplo, en Chota hubo un guambo o tambo real, donde se almacenaban los alimentos en tiempo del Imperio Incaico para distribuir y para que hubiera un equilibrio, que la gente no pasara hambre, cuando había mucho se guardaba en esos tambos, etcétera, etcétera, se distribuía de una provincia a otra, se pasaban, aquí tenemos trigo, aquí tenemos grano o papa, se pasaba al otro. En fin, eso a través del imperio incaico, que lo tenía muy bien organizado, pues se podía hacer un estudio de qué contamos para esta temporada en alimentación. Aquí tenemos, en estos tambos tenemos esto, en aquello falta el otro, etcétera, etcétera, y había intercambio. Entonces era muy importante, era como un comercio real, ¿no? Ese tambo real. Pues hay unas fotos preciosas de unas ruinas que estaban, esos restos fueron encontrados en las obras del mercado de abastos, ese mercado que se hizo allí en una esquina, abajo, debajo de la esquina, según se llega de Guambos, Ahora pero ya bueno, por allí, ahora se llama la calle Julián Montenegro, tras pues por ahí, de la municipalidad. sí, eso, detrás de la municipalidad, ahí, por esa zona, efectivamente, muy bien, ¿no? Pues ahí hay unas fotos preciosas, ahí estaba como estaba ese tambo real, hay mucha, ya te digo, y hay cantidad, en el Huambos antiguo, o sea, en el Huambos primogenio, original, hay cantidad de piedra que han aprovechado los que después construyeron el Huambos español para poner unas piedras hermosas en el dintel de su casa, ¿no? Adornar sus casas con esas piedras arqueológicas, esas piedras que pertenecieron pues, a un tambo real o trajeron también, e incluso para la iglesia. Estoy seguro que hay grandes piedras en la nueva iglesia que está ahí en la plaza. Yo he visto algunas piedras, digo, pues esto es de un centro arqueológico, ¿no? Bueno, Y esa iglesia, padre, y esa iglesia, pues construida a base de piedra, ¿no? Casi sí, toda. sí, sí. Bueno, hay piedra que tú ves que es labrada, que eso es, entonces tú ves, y hay piedra ya a partir de poquito, es labrada. Es ya piedra que se ha traído de cantera, piedra ya elaborada por el hombre en la construcción.
esa piedra que hay después, que se ve a lo alto. Pero tú ves en la parte de la fachada, si te fijas, toda esa piedra cuadrada bien labrada, eso viene todo de ahí. Y hay en muchas casas, hay en muchas casas. En muchas casas. Bien. Hay también un sitio arqueológico que llamamos siempre allí Incahuasi. Incahuasi. Incahuasi era un palacio. Que está, eso está, tengo aquí fotos. Yo en este momento, tú me estás escuchando, yo estoy viendo las fotos. Yeah. Yo tengo aquí como una película, ¿sabes? Y yo voy viendo en colores estas piedras. Si tuviera como antes, que la gente pudiera ver también nuestra entrevista y nuestro tema, pues iría viendo, mira, era lleno de vegetación, está todo llena de vegetación verde, precioso todo, pero ves, mira, aquí tiene esta piedra de entrada, ahí como un hueco que ha hecho el hombre, unas piedras de todo tipo, y hay unos, una piedra tallada, el Inca, ¿no? En una de las piedras talladas. Pues todo eso está, según subes hacia cuando ya llegas casi a 3.000, vas a la derecha y vas por esta zona. Esto, fíjate, lo conoció cuando vino por Humboldt, von Humboldt, antes de que llegara. Von Humboldt nos relata en Huambos ruinas de un gran palacio de los incas, que hacía allí de larga residencia hasta de descender a los valles. O sea, primero el Inca, cuando iba a Quito, a Ecuador, pasaba por ahí y dice, ruinas de un gran palacio de los Incas, gran palacio, no un palacio pequeñito, no un cuchitril, no una casita pequeña, era un palacio que tenía, pues, bueno, fíjate, ahí donde sale el agua, en Incahuasi, si hubiéramos conseguido por lo menos ubicar bien, limpiar bien dónde está el palacio, y después con arqueólogos hubiéramos puesto por lo menos demarcar bien lo que era el palacio para que la gente que vaya, sí, pero esto qué dimensiones, tenían baños, tenían esto, tenían lo otro, pero qué culta era esta gente, ¿no? Pues eso se podía haber visto, y todavía se puede hacer, ¿eh? Ojalá alguno de estas autoridades futuras pues diga, bueno, vamos a elevarnos, vamos a poner un centro turístico aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y el camino de los incas sigue por Cajamarca. El camino del Inca era ahí, por ahí iba el camino del Inca. Ahora que sé que hay un movimiento, mira, hay movimiento en Chota, que creo que también un movimiento casi que querían en principio también ser un movimiento político, algo así, para el camino del Inca, lo han estado trabajando y tal, y todas esas cosas, ¿no? Hay movimiento. Como ves, hablar, a veces se va sembrando por ahí, algo va saliendo, algo se va quedando, y no creas que nuestros programas no van sembrando. Yo sé que habrá jóvenes que nos están escuchando y que podrán tener proyectos en este sentido, ¿no? Sí, y debe ser como un plan, ¿no? Como un programa de cada gobierno local que asume, vaya trabajando poquito a poquito. Por lo que usted dice, por ejemplo, el Camino del Inca o el conocido Capañán, que ya claro, que pasa por ahí, por Huambos, en un gran tramo, aunque en las fotografías todavía se ve el empedrado, ¿no? Se ve el empedrado bonito. Sí, algunas partes, bueno, es empedrado, ahí se entremezcla lo que era realmente Inca, y como ahí era muy transitado, y sigue siendo transitado, aunque ya al hacer carreteras, pues el camino que era el camino de herradura que llamamos, hasta cuando yo llegué a Chota, pues no había ninguna carretera para ningún caserío, nada más esa carretera mala que teníamos para ir de un distrito a otro o de Chiclayo a Chota, ¿no? Pues bien, entonces a ellos, como eso es un barro mitoso, las caballerías un día pues fueron casi complementando, llenando de piedra las partes más mitosas, que esa es la gran hazaña que hicieron los incas, porque si lo dejamos en tierra, pues vienen las lluvias y no hay quien pase por ahí, pero al poner una base buena, piedra buena, y sanear el agua para que el agua no se quede ahí, tenga salida, tenga una acequia al lado, una acequia como las carreteras se hacen, ¿no? Con su cuneta. ¿Para qué son las cunetas de la carretera? Ya desde el tiempo
lo que hacían muy bonito las carreteras eran los romanos, que no tenían maquinaria ni tenían nada, pero cavaban, estudiaban la tierra, hacían catas, sabían dónde había mito, dónde había que las lluvias hundían el terreno, iban saneando, iban sacando el agua por las cunetas, etcétera, etcétera, como poniendo filtraciones para que las aguas con cantos rodados, y entonces el agua ahí debajo, pero eso no se hundía porque tenía en la zona mitosa, en la zona que se hundía, una gran cantidad de piedra, la primera capa, para que el agua circulara y no se quedara ahí embalsada, y después ya encima venía la capa ya seca, buena, varias capas, ¿no? Los incas eran parecidos en esta construcción. Y mira, ya que hablamos de esto, yo sí sé, tengo conocimiento en las costumbres buenas. Hablamos de costumbres no del tiempo incaico, no del siglo XX. También hablamos de costumbres de hoy, del Guambos de hoy. Pues hay miembros, hay un comité distrital de promoción del turismo de Guambos. Pues estos amigos visitaron los restos arqueológicos de Incahuasi y la laguna del Campamento en la comunidad de Chiribamba. Tras 1 hora de caminata desde la vía asfaltada, recorrieron también el antiguo camino de Arrería, llegando hasta el límite del distrito de Llama. Fueron viendo. Y ahí me mandan una foto, ahí está el comité, unos amigos acá, de todas las edades, y está entre ellos vuestro corresponsal, César Torres Lacho, ¿no? Ahí está, restos arqueológicos con piedras que ellos han puesto ya en pie, etcétera, etcétera, pero claro, no tienen presupuesto ellos para, y sobre todo un arqueólogo, hace falta un arqueólogo. En la tierra, si yo fuese autoridad en Chota, mira, ¿sabes lo primero que contrataría? Todos los arqueólogos de la zona y todos los arqueólogos chotanos iban a tener trabajo, porque me iban a estar identificando todas esas piedras, catalogándolas, sacando fotografías, haciendo un levantamiento de dónde estaba ubicado ese palacio, esa fuente, ese tambo, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, ¿no? Para poner después el turismo y etcétera, etcétera. Mire, bien, cuán importante lo que usted refiere y las evidencias que ahí está, el comité, y es que a veces el pueblo organizado puede contribuir, pero falta la otra parte, el compromiso de tener, por ejemplo, el equipo de especialistas, como usted refiere, los arqueólogos, ¿no? Fondo económico. Sí. Hace falta, claro, por ejemplo, lo que hace Hacer Montaña, ¿no? En Chota, pues es una labor. Pero imagínate si Hacer Montaña hace una cooperación con el gobierno regional, primero para mí es el gobierno local, y en el cual contratan pues un especialista en todo esto, la conservación de los bosques, de las aguas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces hay un efecto multiplicador en esa labor que hacen de una forma voluntaria este grupo cultural de Hacer Montaña, o este otro grupo, pues es también para mí un grupo cultural, de Comité Distrital de Promoción del Turismo de Guambos, ¿no? Y que hubiera un concejal implicado a tiempo completo en este tema, ¿no? Y también un comité o un grupo amante de Chota, de su cultura ancestral, que colaborase. Entonces, es bonito, por ejemplo, tener un tiempo, bueno, cada 15 días vamos a programar salidas a lugares que ya sabemos que hay restos, vamos a hacer pequeños estudios, vamos a hablar con la gente del lugar, vamos a poner responsables de que nos cuiden estos restos arqueológicos, vamos a ir escribiendo sobre el tema, vamos a ir mandando estas fotografías, como yo conversé, me acuerdo, con la que ahora está siendo famosa, con Bexy Chávez, siendo ministra de Cultura, conversé el 22 de octubre de 2022. Conversé con la ministra, ¿no? Y entonces era para descubrir eso ya. O sea, un grupo de gente que fuésemos incentivando a los demás y que contactasen con autoridades y presentando proyectos, ¿no? Con un arqueólogo presentando proyectos al gobierno central, al gobierno regional y al gobierno local. Y sobre todo escribir mucho, poner muchas fotos, que se vea en internet, que se vea para que la gente, mira esto, pero qué impresionante es esto. Exactamente. ¿No? Esto es lo que llama a la promoción
de esa zona, y va a haber gente, que incluso inversores privados que pueden intervenir, o gente que tiene posibilidad desde su ministerio. Por ejemplo, el INC, o el Archivo Nacional, etcétera, etcétera, o los grupos de arqueólogos de Perú, ¿no? O jóvenes chotanos que van a hacer una tesis de licenciatura o una tesis doctoral. Bueno, pues voy a hacer una tesis de mi licenciatura o doctoral sobre estos restos arqueológicos que hay en Huambos, de los palacios de Huambos, por ejemplo. Con eso tiene una tesis doctoral. O el gran señor, tesis doctoral, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tengo también lo que tú decías, estoy viendo en este momento, Capañán, de Huambos, en la foto detalla el camino construido muy cerquita, ahí enseguida, en el portillo se ve enseguida. Ahí se ve primero cuando llueve, que se ve casi la tierra que van pasando las caballerías, van sacando, y cuando está verde todo, porque ha llovido mucho, la hierba se va comiendo las piedras, por encima de las piedras van saliendo de la hierba que ya se lo come, y esos caminos, pues, estamos pisando encima, no sabemos que debajo ahí está el camino del Inca. Pues dedicar cada tiempo concienciando también a la comunidad que están vecinas, vamos a cuidar esto, mira, esto significa esto, y además tenéis un camino aquí limpio, bien limpia, con la maleza un poco que va entre las piedras limpias, pues, ¿no? Y eso también es dar un orgullo al campesino, dar un orgullo a esa comunidad. Mira, por aquí pasó el Inca. Ustedes son importantes, no de ahora. Ustedes sirvieron de guía para que el Inca gobernase el imperio. Aquí está. Esta es la carretera, la Panamericana. Ven, la Panamericana, bonita carretera que nos lleva aquí. Pues esta es la Panamericana del gobierno incaico y anterior. Bien. Cosas de esas. Y mirando, recordando, revisando y anotando de la historia, las costumbres de Huambos. Padre, en esta primera parte ya de costumbres, hablando hoy de Huambos, pues cómo redondeamos esa buena intención, con todo lo referido, con lo que tiene, con lo que hay, con lo que falta, cómo podemos ir cerrando esta buena referencia que he hecho hoy sobre el distrito de Huambos. Bueno, mira, nuestros distritos, todos nuestros caseríos, casi todos, o la gran mayoría, tienen restos arqueológicos impresionantes, que es la historia de los antepasados, que es la historia de nuestros ancestros, y que es ahora ellos la han dejado y nosotros la tenemos abandonada, y que puede ser, así como la chácara produce alimentos para comer nosotros, vender y poder comprar cuadernos para los hijos. Tenemos una gran industria que no echa humo, que es la industria del turismo, que es la industria de... ¿Tú sabes lo que significa el camino del Inca en la historia de Perú? Y saber que el camino del Inca lo tenemos en Chota y lo tenemos bajo tierra, erosionado, angosto por la erosión o tapado con maleza. Tú sabes lo bonito que sería bien limpios esos caminos, bien cuidados y bien puestos a la vista, y a la vez hacer pequeños, lo que he hablado antes al comenzar, pequeñas chocitas con adobe, con la paja de la jalca, y con ese piso, como yo conocí las casas cuando salía al campo, bien pisado, pero bien limpio y bien llanito, y bien llano todo. Y ahí la gente que viene a ver esas cosas, oye, pues fíjate, hemos caminado 1 kilómetro, vamos, pues oye, tenemos hambre, vamos a desayunar. Y después caminan por allá, ven otros parajes, restos arqueológicos. Oye, pues, ¿y por qué no nos quedamos para aquí un día? Porque fíjate qué bosque, mira lo bonito entre los árboles, caminar, y habrá a lo mejor animales que nosotros no conocemos, salvajes o pájaros, etcétera, etcétera. La curiosidad del hombre, el conocer lo que nunca ha visto, que eso es el turismo, ¿no? Llega uno a una zona
él vive lleno de cemento en la capital, en Chiclayo, en Lima, y de humo y de contaminación. Y llega a Huambos con ese aire que limpia la atmósfera y vemos un bosque, y ese bosque bien cuidado está lleno de agua, y hay un riachuelo por aquí, otro riachuelo por allá, pero en medio de ese riachuelo, así como cuando yo fui a Santo Domingo de la Capilla, pisando barro, con barro hasta las rodillas, y llegamos allí, había un señor que tenía una carpita vieja con unos plásticos, y me llamó, venga, padrecito, venga, un café que se ha mojado usted, que lleva los pies de barro, y me tomé un café que me supo a gloria. Yo me parecía que estaba en un restaurante 5 estrellas, un café con una cachanga de esas ricas, que me gustan a mí, dulce, de esas tortitas dulces. Eso, para estas personas que vienen a visitarnos y que ven cosas, riquezas que hay en el Perú, riquezas por todas partes, pues sería un desarrollo más. Cientos de familias no solamente tendrían que mirar al campo si llueve o no llueve, si vamos a poder cosechar o no, sino ya que podían tener un pequeño o un gran ingreso, porque uno vende el quesito, el hombre, como os he dicho, la papa, el otro prepara ese quesito en un platito bonito, incluso con cucharas como había antes, esas cucharitas de palo bien limpio, esos potes que había de calabaza, de chuche, etcétera, etcétera. O sea, lo que es ancestral, pero bien limpio, bien higiénico, para que cientos de personas que van a ver estos restos arqueológicos cada fin de semana o cada día del año, eso es un avance, primero, cultural. Tenemos una riqueza que estamos conservando y mejorando, no solamente conservar, hay que mejorarla. Nos culturiza, llega un recurso económico también a nuestro hogar, a nuestro caserío, y a la vez mostramos al mundo la riqueza que tenemos. O sea, estamos haciendo algo por los demás, por esos turistas. Les estamos abriendo los ojos, que no solamente hay cemento, que no solamente hay humo de los coches en las ciudades, aquí hay humo limpio, oxígeno limpio, que llena los pulmones, que llena el corazón, que se llena uno de alegría, que se saca foto en esos paisajes, en esas quebradas, en esas montañas, en esos riachuelos, en esas quebradas, en esa maravilla que tenemos en la naturaleza de nuestra sierra. Eso para mí es hermoso y para mí es un sueño que podemos hacer realidad, porque tenemos el material, tenemos la riqueza, que son nuestros restos arqueológicos, y la naturaleza, unos restos arqueológicos maravillosos que lo emplearon los incas, una carretera panamericana, que es el Chapañá, el camino del Inca, que está en nuestro caserío, y a lo mejor nosotros lo hemos destruido para que pueda por ahí nuestra carretera. Ojo, también. Hay que tener cuidado con esas cosas. Que se puede dar una vueltecita o al lado del camino del Inca poner otra carretera, pero no por encima de las piedras del camino del Inca. Este es lo que yo voy viendo de todo esto. No voy hacia que todo lo que tenemos es una riqueza, es una belleza, pero que también nos debe servir al hombre de hoy para tener un recurso, tener una fuente donde él puede ayudar a su hogar, ayudar a educar a sus hijos, alimentar a sus hijos, etcétera, etcétera. Muy importante. Sí. Todo lo que tenemos nosotros le ayudamos a esa naturaleza. Y a la vez, esos restos arqueológicos y esta naturaleza nos ayuda a nosotros para que tengamos el pan nuestro de cada día. Qué bien, padre Severiano. Le agradecemos nuevamente, como siempre, por ese aporte a la educación, a la cultura. Y hoy hemos comenzado con esta teoría, con esta tesis que se refiere al distrito de Huambos. Padre, será hasta nuestro próximo programa. Gracias. A ustedes y a los amigos de Radio Santa Mónica, y manos a la obra. Esto que han escuchado es muy fácil ponerlo en práctica. Es comenzar a hablar, formar un comité y vamos para adelante a ver qué se puede hacer. Y pedir a los que son especialistas, como arqueólogos, etcétera, etcétera, o las autoridades, ayuda. Efectivamente. Muy bien, padre. Será hasta nuestro próximo programa. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Feliz día para todos. Muy amable.
amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.